su Biblia y mantenga también su cuaderno de nota. Y los que están en casa también mantengan sus Biblias. Tenemos Biblias para los hermanos que nos visitan. Porque hemos estado estudiando acerca de ser discípulos de Cristo. Y hemos enseñado, hermanos, que una cosa es ser creyentes, otra cosa es ser amigos de Jesús, otra cosa es ser admiradores del Señor. Un admirador, voy a ponerlo en la vida real. Un admirador es, por ejemplo, voy a irme al caso del romance. Un admirador es aquel que ve a la chica y le dice, esa chica sí es linda, me gusta, I like, me gusta la chica. Entonces comienza a admirarla, comienza a decir me gusta o me gusta el chico, en el caso de una chica, y comienza a caminar con ella. Luego, después de un tiempo, pues se hacen novios. No significa que se van a casar, son novios. Pasado algún tiempo, se casan. Y después que se casan, están unidos para siempre. O hasta que Cristo venga o hasta que la muerte los separe. Esas son las dos maneras de la ruptura en el matrimonio. Cuando estamos en la primera etapa, quizás apenas conocemos a la chica o al chico, estamos en esa etapa inicial. Así son los creyentes, los que vienen a la iglesia, los amigos. Luego comienzan a admirarlo y decirle, oh, Dios es bueno, en esa iglesia se ve que está Dios. Esa es admiración. Después comienzan a tener un noviazgo y dice, oh, me gusta la iglesia, me gustan los creyentes, me gusta Cristo, me gusta caminar con Él, me gusta leer la Biblia. Y después toma la decisión de recibir a Cristo en su corazón y se bautiza. Es el matrimonio por civil. Es como si estuviera casado por civil, ya está casado por civil. Pero luego dice, yo quiero ser creyente y ser discípulo de Cristo y estaré con Él hasta el día que Él venga por nosotros. Ese es el matrimonio ya eclesiástico, que ahí lo que nos va a separar de Cristo, hay una diferencia enorme entre el matrimonio físico y el matrimonio con Cristo. Porque el matrimonio físico, mi esposa y yo, hay dos cosas que nos pueden separar, la muerte o que venga Cristo. Bueno, si viene Cristo nos vamos los dos, pero lo único que nos va a separar es la muerte, definitivamente. Así que no hay dos cosas, solamente la muerte. Pero en el matrimonio con Cristo, como discípulos, dice Romanos 8, que ni la muerte nos va a separar. Usted puede dar alabanza al Señor. Romanos dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ser discípulos de Cristo es más que ser creyentes. Ser discípulo de Cristo es más que ir a una iglesia dominical o un domingo. Ser discípulo de Cristo es algo serio. Y he hablado 4 temas hasta el día de hoy. Voy a hacer un resumen muy breve. El primero que compartí fue la familia que es discípulo. Una familia que es discípulo cree en Cristo, vive como vivía Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Después hablamos acerca de lo que es ser un discípulo que vence la tentación. Les enseñamos que los discípulos verdaderos vencen la tentación como Cristo venció la tentación. Luego les hablé el domingo pasado acerca de algunas características de los discípulos, así como el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Y hoy quiero que en Mateo 5 voy a explicar solo 3 bienaventuranzas. Dice Mateo 5, leemos del 1 algunos versos. Viendo la multitud, por favor subraye cada palabra, viendo la multitud, está hablando de Jesús. Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esto es importante porque esta es una clase que el Señor Jesús va a dar a sus discípulos. Al Señor lo seguía mucha gente. Si usted lee lo que predicamos la semana pasada acerca de la misión del discípulo en Mateo 4, entendimos que Jesús le seguía mucha gente. 4:24 dice que su fama estaba por Samaria. Venían gente de Siria, los seguían los afligidos, los atormentados, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y el Señor los sanaba. Ahora Jesús está rodeado de tantas personas, hermanos, pero llega un momento en que Él decide irse a la montaña. Y cuando dice la Biblia que va a la montaña, es un símbolo de descanso. Él quiere descansar. Sé que muchos de ustedes también quieren descansar. Él quiere descansar de tanta bullicio, Me imagino que usted también quiere descansar de su TV y de las redes, de tanto escuchar de esta pandemia. Ya ustedes están saturados, o al menos yo estaré hablando por mí. Estamos tan saturados de esto que ya no queremos saber nada más de esto. Es una sobresaturación.
Y Jesús está cansado de tanto trabajo y él decide irse a la montaña. Se va a la montaña y los expertos en Biblia dicen que este no fue un sermón de 1 hora o de 2 horas, que probablemente Jesús pasó más de una semana intensiva enseñándole a los discípulos. Porque los discípulos hay que formarlos como se forman los hijos. Y Jesús sube a la montaña y se sienta. Esta expresión sentándose es importante porque normalmente los maestros de ese tiempo enseñaban caminando. El maestro del tiempo de Jesús enseñaban caminando. Ellos iban caminando, iban enseñando. Pero cuando un maestro era muy bueno y tenía algo muy bueno que enseñarle a sus discípulos, se sentaba. ¿Ven la diferencia? Siempre enseña de pie o caminando, pero cuando es algo demasiado importante que hay que enseñarles, el maestro se sentaba para enseñarles. Tomaba tiempo. Amada iglesia, porque debemos tener claro nosotros que cada enseñanza de Jesús es vida. Lo que el Padre nos enseña es importante. Yo desde niño he sido respetuoso de la palabra del Señor. Inclusive cuando estaba más pequeño, me parecía irrespetuoso. Esto usted lo puede interpretar de muchas maneras y esto no es doctrina, esto es simplemente una parte testimonial de mi vida. Me parecía irrespetuoso cuando era niño que alguien leyera la Biblia aún sin ropa. Yo veía a alguien leyendo la Biblia en short, sin camisa, y me parecía irrespetuoso. Probablemente sigo creyendo lo mismo hoy día. No he cambiado mucho en eso. Pero desde niño he tenido un respeto por la Biblia. Y un respeto por escuchar a Dios a través de los predicadores. Un respeto tremendo. Por eso Jesús se sienta y vienen a él sus discípulos. Habían 12 específicamente, pero también habían otros 70 y estaban las esposas de ellos. Eran más de 120. Probablemente aquí estaban solamente los 12. Puede ser. Y él les va a dar lo que nosotros creemos y lo que los estudiosos creen que es el credo del discipulado. Lo que es la esencia del discipulado, lo que es el núcleo, la universidad del discipulado. Porque Jesús llega a un momento acá, ya enfrentó a Satanás en el desierto, ya lo venció, al menos temporalmente, porque lo termina de vencer en la cruz y luego cuando resucita. Ahora, el Señor Jesús tiene, escúchenme con atención esto, hermanos, el Señor Jesús tiene que enseñarle a sus discípulos para que ellos también venzan a Satanás cuando se les presente en el camino. Pueden decir amén, alabar a Dios conmigo, levantar su mano. Estamos en la iglesia, hermano. Ya estamos aquí en casa. No sientan pena de aplaudir. Por supuesto se usan algunos las mascarillas, pero no sientan pena de aplaudir y decir amén, aleluya. Me acuerdo de una historia de una viejita. Siempre me acuerdo de historias de las viejitas, pero había una viejita en una iglesia que ella siempre le gustaba decir amén, aleluya. Y era una iglesia muy ordenada, demasiado ordenada, tú sabes, así. Todo estaba medido. Y los hermanos que eran así se enojaron con el pastor y le dijeron, pastor, una de dos, o callas a esa hermana o nosotros nos vamos. Y pusieron al pastor, porque bueno, siempre hay alguien a quien poner entre dos. Pusieron al pastor en semejante tarea y el pastor dijo, yo de verdad, si ustedes quieren la corren ustedes o la sacan ustedes, yo no voy a hacer nada porque ella viene también como vienen todos ustedes. Entonces los hermanos benditos se pusieron de acuerdo para que cuando ella volviera a decir, aleluya, gloria a Dios, le iban a lanzar un zapatazo. Hay hermanos que son medio bandidos también. No discípulos, los discípulos no son así, los hermanos todavía medio carnales sí. Y hermanos, entonces la viejita contenta, agradecida con el Señor, estaba el pastor predicando y decía, aleluya, gloria a Dios. Y el hermano que estaba en la esquina agarró el zapato y le lanzó el zapatazo. Y la viejita dijo, con zapatazo y todo, aleluya, gloria a Dios. Así me sigan dando zapatazo, aleluya, gloria a Dios. Así es el discípulo. Ahora, Jesús les enseña diciendo, y aquí hay 10 credos del discípulo. Voy a explicar la primera. Un discípulo dice que es pobre en espíritu, porque el reino de los cielos es de él. Y esto choca con los fariseos y los escribas. Los fariseos eran los religiosos de ese tiempo que les gustaba buscar cada punto en la religión
para buscar la falla de los demás. Y los escribas eran los expertos en estudio que todo lo investigaban. Y si alguien decía amén, ellos investigaban de dónde viene el amén, si del hebreo, el griego, el arameo o del latín. Y si está mal pronunciado, también lo corregían. Jesús, le digo, los pobres en espíritu son bienaventurados, son felices. Un discípulo requiere ser pobre en espíritu. ¿Pero qué es ser pobre en espíritu, hermano? Ser pobre en espíritu es estar vaciado de la autosuficiencia. Estar vaciado de una cabeza inflada, de ser arrogante, de ser orgulloso. Un pobre en espíritu es alguien que sabe rendirse a Dios, que no le demanda nada, que no le da órdenes al Señor. Alabo a Dios. Un pobre en espíritu es aquel que se rinde ante Dios. Esta semana mi corazón ha sido conmovido tremendamente. Hermanos, hay una discípula nuestra, tiene su querida madre en otro país, lejos de su país. Y justo a esta señora querida madre, conocida de nosotros y fuimos pastores de ella, la acaban de hospitalizar hace 15 días. Y ella ya estaba recuperándose de esto del COVID, saliendo. Y su hija que está en el país nuestro estaba contenta porque ya se estaba recuperando. Y cuando se está recuperando, tiene una recaída y entonces tienen que entubarla. Y su hija que está en el país nuestro me escribe: pastor, necesito como una guía, una palabra, ore por mí. Porque yo estoy como el rico y Lázaro, no puedo ir allá ni ella puede venir acá. No podemos hacer nada. ¿Qué hacemos, pastor? Y lo que yo le decía a ella es, en casos como estos, es cuando uno se abandona en las manos del Señor y le dice: Señor, yo no puedo hacer absolutamente nada por mi madre. Lo único que puedo hacer es orar y pedirte que tú la alcances con tu misericordia. La entrego en tus manos. Amén. Otra familia que tiene a su hijo con cáncer en otro hospital, en otro país. Igual no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, pobre en espíritu es un pedido de ayuda. Es un reconocimiento de desamparo. Es una aceptación de escasez. Es sentirnos quebrados espiritualmente, pero no en una tibieza, sino en una necesidad profunda de que Dios nos llene. Alguien puede gritar conmigo: aleluya. Es vivir una necesidad profunda, decirle: Señor, te necesito. Como escribe Claudio Freyson en uno de sus libros, tengo hambre de ti. Es tener los bolsillos vacíos, pero no de dinero. No estoy hablando de dinero. Ser pobre en espíritu es tener los bolsillos vacíos de la necesidad espiritual. Es mucho más que exigir justicia. Es pedirle a Dios misericordia. Frederick Brunner dice que la palabra dichosos los que se sienten en pobreza es la manera correcta de traducir esto. Dichosos los que se sientan en pobreza y claman por eso al cielo. Otro autor dice que la palabra pobres en espíritu usada por Jesús, oiga esto, no significa el que es tan pobre que debe trabajar diariamente para vivir, sino el mendigo, aquel que depende de otros para sostenerse. Cuando Jesús explicó, son felices, aunque la palabra feliz aquí no es la más correcta, la palabra que se tradujo acá es Macarios, que significa bendecido. La palabra bendecido es más que feliz. Amén. Porque la felicidad puede ir y puede venir. En cambio, el que es bendecido por Dios es un estado de su conducta y de su estilo de vida. Entonces la palabra bendecido acá es alguien que es pobre porque necesita permanentemente a Dios. Aleluya. Necesita a Dios con anhelo, con desesperación. Es la actitud de un mendigo en cuanto a que necesita de su Padre Celestial. Me parece que David lo expresó de manera extraordinaria en el Salmo 42. ¿Pueden ir conmigo allá? Salmo 42. Los discípulos sienten la necesidad profunda de pedirle al Señor que los ayude. David lo dijo así en el Salmo 42, léanlo conmigo en voz alta: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma
tiene sed del Dios vivo. Uno de los hermanos de nuestra iglesia me contaba y me decía el deseo tan profundo en él de estar aquí hoy, como los otros hermanos que estuvieron ayudando para arreglar la iglesia, su deseo profundo de estar aquí hoy en la casa del Señor. David decía: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras la gente me decía: ¿dónde está tu Dios? Salmo 42. Amén. Alaban al Señor. Pueden darle palmas a Dios por su amor. Ahora, el discípulo es pobre en espíritu, pero no pobre en conocimiento, porque necesita a Dios, porque no es arrogante, ni orgulloso, ni jactancioso. Número 2, el discípulo también sabe llorar. Alguien dijo que el que aprende a llorar tiene más facilidad para reír. El que aprende a llorar tiene más facilidad para reír. Si hay algo que quiero decirte es: nunca te rías del dolor ajeno. Jamás te rías del dolor ajeno. Porque tú no sabes, la vida da vueltas. Y como dijo un escritor, un gran escritor, dijo: la situación difícil, es otra palabra, la calamidad no avisa cuando llega. La calamidad no toca la puerta cuando llega. La vida cambia de un día para otro completamente. Pero es importante que usted levante sus manos conmigo hoy, en casa, los que están enfermos, los que nos ven en otros países, los que han perdido seres queridos en este tiempo, porque gracias al Señor muchas familias están bien. Un hermano me escribía y me decía: pastor, me dijeron que tengo este virus, pero me hicieron la prueba, pero yo estoy demasiado bien. Yo le decía: alabe al Señor y dele palma que usted está bien. Pero lo mismo no lo pueden decir quizás aquellos que han perdido seres queridos. Y yo tengo esta palabra para ti hoy, que has perdido un ser querido, que ha perdido su mamá, su hermano, su esposa. Jesús dijo que un discípulo aprendía a llorar. Y él dijo: son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Va a decirlo conmigo en voz alta: somos bendecidos por Dios los que lloramos, porque recibiremos consolación. Isaías 61:2. Isaías 61:2 nos da una palabra direccional tremenda. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Isaías 61:2. A publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Abra su mano conmigo y diga: Señor, tú me has llamado a mí a consolar a los enlutados. Si usted se siente muy bien, está perfectamente bien, alabamos a Dios por eso, pero no te olvides de los que están enlutados, de los que han perdido seres queridos, de los que han perdido trabajo. Oh, hermanos, ya se dice que en este país la tasa de desempleo se ha agigantado. Ha sido comparado con la crisis del 2008. Pero usted y yo, que tenemos algo de trabajo, podemos darle alabanzas al Señor y dar gloria a Dios y extender nuestra mano para que el Señor provea trabajo a los que no tienen. Amén. Pueden decir conmigo amén. Así que lo segundo tiene que ver con tener la seguridad, muchachos, de que Dios va a consolar a los que lloran. Lloramos por la pérdida de seres queridos. Lloramos porque perdemos relaciones. Lloramos porque perdemos amigos. Lloramos por muchas cosas, pero escuchen bien, cuando Jesús dijo esto, bienaventurados los que lloran, Jesús sabía lo que ellos iban a vivir en los próximos días. Jesús sabía que ellos iban a morir sacrificados, y Jesús sabía que sus discípulos iban a perder a sus seres queridos.
Jesús sabía que muchas de esas mujeres iban a quedar viudas porque sus esposos iban a morir en los próximos días. Y por eso Jesús dijo, son bienaventurados, son bendecidos los que lloran porque yo les consolaré. Aleluya. Alaban al Señor, alaban al Señor. Cuando mi madre murió, yo estaba en el hospital. Perdón, cuando mi hermano murió, yo estaba en el hospital. Mi madre también murió, pero ella murió en casa. Yo recuerdo que mi hermano era joven, 33 años tenía. Una leucemia le arrebató la vida. Y cuando estaba en el hospital estaba tan desesperado y tan enojado al mismo tiempo, que salí del hospital a la parte de afuera y con vehemencia y con desgarro le gritaba a Dios. Le gritaba a Dios. Señor, ¿por qué me arrancaste a mi hermano? ¿Por qué no lo dejaste vivir? Señor, ¿no te das cuenta que él tiene 2 niñas pequeñas? Su esposa. ¿Por qué, Dios? Pero era un grito desesperante, agonizante. Recuerdo que un pastor amigo se acercó para decirme, hermano, vas a ser consolado por el Señor. No tengo las palabras para consolarte, pero el Señor va a darte el consuelo. Y de ahí me levanté fortalecido en el Señor para seguir adelante el camino. Amén. Digamos juntos, son bendecidos los discípulos que tienen necesidad de Dios, que se tiran al piso de rodilla, que claman al Señor por un milagro, que le ponen a Dios sus cargas. Son bendecidos. Alguien grita aleluya. Son bendecidos aquellos hombres que saben tirarse de rodillas. Pero también son bendecidos los que lloran. Voy a explicar 2 más hoy nada más. Esta tercera me gusta mucho. Es una de las que más me gusta. Un discípulo sabe ser manso. Como pastor conozco en gran parte a las ovejas. Y me conozco un poco a mí mismo. ¿Saben algo? A veces usted conoce más a los demás que usted mismo. Usted a veces sabe los defectos de otros, pero pocas veces se ve sus propios defectos. Hay una virtud cuando usted se conoce a sí mismo. Jesús dijo, son bendecidos los que son mansos. Mansos, dijo alguien, mansos, pero no mensos. Son mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es una virtud. Es el fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre es tener la capacidad de soportar situaciones que de otra manera no son soportables. Estaba trabajando acá cuando recién llegué en un espacio que era difícil trabajar. Tenía un compañero de trabajo que en una oportunidad se acercó y me dijo en privado, pastor, ¿será que te podemos cambiar de posición? Te pones en donde yo estoy y yo me pongo allá, porque un día de esto voy a agarrar una taza de esto y se la voy a quebrar a una de esas señoras en la cabeza. Estaba al borde ese hombre de partir sus platos con esas personas con quien trabajaba. Vamos a mirar un ejemplo de la mansedumbre leyendo el Salmo 37. Por favor, vaya conmigo al Salmo 37. Para poder comprender un poco la mansedumbre desde la perspectiva bíblica. El Salmo 37. Algunos versos. Ser manso significa tener el carácter apropiado para que cuando vengan situaciones que son difíciles de soportar, a veces injusticia, usted pueda tener la confianza en Dios que Él le va a ayudar. No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien y habitarás la tierra y apacentarás la verdad. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como el alba y tu luz como el mediodía. Oiga esta frase del salmista David. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Es fácil? ¿Es fácil? No es fácil. Usted sabe que lo están tratando mal. Usted sabe que alguien está hablando mal suyo.
Usted sabe que alguien está haciendo cosas inadecuadas y el Señor le dice, como discípulo de Cristo, usted debe ser manso, es decir, debe tener el carácter y el aplomo para que aprendas a soportar y aprendas a hablar cuando debes hablar prudentemente. Y el Señor te dice, guarda silencio. Es que quiero, pastor, arrebatarle la cabeza, pero el Señor te dice, guarda silencio, espera. Amén, se acabaron los amenes. Guarda silencio, espera en Él, no te alteres. Quiero que lo digas en voz alta, como si estuviera pensando en alguien. Escúchame, quizás usted está pensando ahorita en alguien, pero después que piense en ese alguien, usted va a pensar en ti. Le va a decir, no te alteres, y diga tu nombre. No te alteres, Miguel. Estás muy alterado, estás hirviendo, El salmista te dice, no te alteres. Mansedumbre es eso. El discípulo tiene que practicar la mansedumbre. No te alteres. Tenía un profesor que era terriblemente duro en la maestría. Era tan terrible duro que no había manera de llevarle un trabajo y que pudiera siquiera sacar la mitad de la nota. Era un vasallo, era ex militar, pero yo creo que no lo quería ni en su casa. Era tan terrible ese hombre que me ha costado amarlo y soportarlo. Pero me hacía sacar tanto de mis casillas con mis tareas, tanto. Pero justo al lado de él había un general retirado del ejército. El general también era alumno conmigo y nuestro supervisor era este hombre que era tan duro que nos hacía sufrir mucho. Entonces un día el general, al verme tan alterado de mi estado de ánimo, con ganas de arrancarle la cabeza a este profesor, me dijo así: Nehemías, tú eres un muchacho más joven, él ya está más viejo, te vas a amargar la vida, vas a vivir menos tiempo por un ataque de ira, contrólate. Él lo está haciendo para provocarte y para sacarte de tus casillas, no caiga en su juego. Y gracias a Dios por ese general, escuché su consejo, hermano, y aquí estoy. Si no, quizás un ataque de ira lo puede sacar a uno del juego. Pero a ver, ¿qué dice el versículo 8 conmigo, abriendo sus manos? Y dice, deja la ira. A ver, todos conmigo, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Si estás pensando hacer lo malo, deja de pensar en eso. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estarán allí. Diga conmigo en voz alta, pero los mansos heredarán la tierra. Aleluya. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Si usted hoy aprende estas dos cosas que he enseñado, tres cosas. Número uno, un discípulo de Cristo es una persona pobre en su necesidad espiritual. Es alguien que le dice al Señor, Señor, te necesito como el aire que respiro. Número dos, el verdadero discípulo de Cristo es una persona que sabe llorar. Llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran y sufrir con los que sufren. Un discípulo no se ríe del dolor ajeno. Un discípulo llora con su hermano por la pérdida. Pero un discípulo también es manso. El que es manso, aunque se altera, tiene que controlar su enojo. Y aunque se manifieste en ira, sabe que debe ponerle un stop. Porque los mansos heredan. Los mansos heredan. Los mansos son los que van a poder tener el control en su casa, en su familia. Ahora, esas tres cosas que les he enseñado tienen que cerrarse con alguien que dijo algo que nadie lo va a poder superar. Mateo 11. No puedo obviar esa cita. Porque el que nos pidió que fuésemos así, una cosa es que yo les pida a ustedes que sean así y otra cosa es que yo no lo haga. El que les pidió a ustedes y a mí que fuesen así, esto fue lo que dijo en Mateo 11. Dijo así: en aquel tiempo, 11:25, respondiendo Jesús dijo, Padre, te alabo
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, conmigo todos, que soy manso. Aleluya. ¿Quién dijo eso? Jesús. Él nos pide a nosotros que seamos mansos, porque Él es manso y humilde de corazón. Y esto, querida familia, le va a dar descanso a su alma. Conclusión. Hoy hemos aprendido 3 señales de un verdadero discípulo. La número 1, un verdadero discípulo es pobre en espíritu, porque necesita constantemente a Dios. Número 2, un verdadero discípulo sabe llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Y número 3, un verdadero discípulo es manso, porque sabe que en la mansedumbre está la herencia. Amén. Extienda sus manos hacia el cielo y ore conmigo y dígale: Padre, hoy he escuchado tu palabra. Hoy hemos oído tu palabra dada directamente de tus labios, Señor, en estas bienaventuranzas que son señales de un verdadero discípulo. Hoy venimos a ti, Padre, para decirte que te necesitamos. Como iglesia te necesitamos. Como familia te necesitamos. Como el siervo busca las aguas, así te necesitamos. Señor, venimos ante ti porque te necesitamos con suma urgencia. Pero también venimos a ti porque como discípulos, ayúdanos a entender que cuando pasamos por el sufrimiento, por el lloro, por la pérdida, tú estás con nosotros. Tú nos dices que los que lloramos seremos consolados. Tu consuelo está con nosotros. Pero también esta mañana hemos aprendido a ser mansos, a ser personas seguras, de buen carácter, personas de un solo credo, de firmeza en ti, Señor. Mira nuestro corazón cuando hemos albergado ira, enojo o nos hemos alterado sin motivo alguno. Ore conmigo en casa y acá y dígale: Señor, revisa mi corazón y ve si en mí hay